de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más de Pokémon GO. En el video de hoy les traigo un video de los mejores lugares para jugar Pokémon GO. En este caso les voy a mostrar algunos lugares que vienen por defecto en la app de iPogo, pero próximamente les estaré trayendo un video exclusivo de lugares distintos a los que vienen aquí dentro de la app. Así que si tú tienes la mismísima app de iPogo, vas a poder acceder fácilmente a estos lugares. Si no, las coordenadas las vas a ver aquí en pantalla para que puedas ir a esas zonas, o las vas a encontrar en mi página de Facebook. Ahí es donde vas a encontrar las coordenadas, así que pues sígueme en Facebook, suscríbete al canal y no olvides activar la campanilla de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Suscríbete al canal. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ir aquí donde dice favoritos. En este caso vamos a analizar 5 lugares. Vamos a ir a Pago, que es una de las partes del mundo que yo te recomiendo. Y ahorita te voy a ir explicando por qué te recomiendo cada zona. Esta zona de Pago te la recomiendo porque aquí a veces suele haber nidos en este como parquecito donde se ve más verde. Suele haber a veces nidos, y si lo tuyo es derrotar gimnasios cuando no hay gente o no hay tanta actividad en el gym, bueno, pues esta zona es recomendable para ti. Así que al ser una zona un poco distante, pues no va a haber acceso para muchas personas al juego, y es por ello que tus Pokémon van a tardar un poco. Por ejemplo, aquí los de los gimnasios están casi derrotados, así que por eso te recomiendo que vengas a estas zonas. Puedes venir a derrotar a ese equipo o al equipo que tú quieras. La siguiente que yo te recomiendo es la de Sao Paulo, Brasil. Vamos a ir a esta zona. En días de comunidad te lo recomiendo bastante. De igual manera, normalmente las zonas que son así como verdosas, como parquecitos, o sea, con un verde un poco más oscuro, tienden a ser zonas que son nidos. Entonces, no sé si este sea el nido de Jungos, pero a veces los nidos cambian. Próximamente les voy a traer video de nidos. No se los he traído porque es un poco tedioso hacer el video de nidos, porque tienes que ir exactamente a la zona, comprobar que está el Pokémon, etcétera. Y aparte no es como que tú digas, en esta zona siempre va a estar tal Pokémon, porque a veces tienden a variar bastante mucho. Esta zona yo te la recomiendo en días de la comunidad, o si quieres venir a capturar Pokémon Shinies, pues yo te recomiendo la de Sao Paulo, Brasil, para que tú vengas a explorar un rato, para que vengas pues a los gimnasios a tratar de derrotar a algunos Pokémon. Y en días de comunidad pues se pone bastante bueno aquí vas a encontrar bastante apoyo de las personas cuando quieras hacer alguna incursión. Pero igual si dejas tu Pokémon aquí en un gimnasio, puede que esté derrotado fácilmente o muy rápido. Esta zona pues es la zona de las Poképaradas, se parece bastante a Zaragoza, España, me recuerda mucho a Zaragoza. Está bastante genial como para que vengas por objetos, pociones, etcétera, entre otro tipo de cosas. La siguiente que yo te recomiendo que vayas es la de San Luis, Brasil. Vamos a ir aquí. Esos brasileños tienen buenas zonas para ir a jugar Pokémon GO. Coméntame si en tu país hay zonas para ir a jugar Pokémon GO, así que tú digas, wow, zonas exclusivas. Bueno, esta zona es parecida a la otra, que de igual manera vamos a tener gimnasios bastante cercanos en días de incursiones, de eventos o días de la comunidad. Pues son zonas que funcionan bastante bien para poder capturar Pokémon, hacer puntos, hacer caramelos, e incluso para hacer kilómetros y eclosionar huevos en este tipo de zonas. De igual manera, si tienes el Shiny Scanner activado, te recomiendo ir visitando poco a poco las Poképaradas y algunos lugares de esta zona bastante cercanos. Como puedes ver, ahí al fondo hay muchísimas Poképaradas. Si te va bien, puedes llegar a encontrar un Pokémon Shiny, solo que el spawn de aquí pues es bastante mucho de los Pokémon, entonces la probabilidad se reduce un poco. Por cierto, el lugar que yo te recomiendo mejor como fly es el Puente de Texas. Ya hice un video dedicado a eso, al Puente de Texas. Puedes buscarlo así, Puente de Texas, Pokémon GO, Jaciel 444, y te va a salir el video. En ese Puente de Texas, seguro que vas a salir con un Pokémon Shiny, por eso te recomiendo el Puente de Texas. En el Puente de Texas pues vas a encontrarte bastantes Shinies, si bien te va, ya que el spawn es exactamente en una sola zona y no es como que tú digas en diferentes partes del juego ya me salió el spawn de los Pokémon. La siguiente zona, no alimentadores, vamos a ir a mapa.
Perdón, no era aquí, era en favoritos. Vamos a ir a Santa Cruz, España. Saludos a la gente de España. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Nos estás viendo de España o de dónde? Esa zona es una zona de esas confusas que si te gusta ver todo amontonado, pues yo te la recomiendo. Es una zona confusa porque aquí cuando vienes a un gimnasio y quieres elegir un gimnasio no puedes porque está el otro al lado y a veces cuesta mucho elegir un gimnasio. O bien el Pokémon que se queda abajo del gimnasio, si lo quieres capturar, te mete al gimnasio como si fueras a combatir y así te hace y es un poco desesperante a veces eso. Pero si a ti te gusta ver este tipo de cosas así, que hay muchísimos Pokémon juntos y como que te causa esto de satisfacción ver todo esto bastante junto y amontonado, pues esta zona te la recomiendo, esta zona española. De igual manera vamos a tener avenidas con bastantes poképaradas cercanas. En días de comunidad te lo recomiendo bastante, o si quieres empezar un día de la comunidad antes que en tu país, en caso de que seas del otro lado del mundo, bueno, pues esta zona yo te la recomiendo para que lo hagas. Días de comunidad también lo puedes hacer acá, o cuando haya algún evento. Te recomiendo estas zonas, puedes permanecer por acá, ya que los objetos y las poképolas no te van a acabar porque vamos a tener bastantes cercanas. Y la siguiente y última que yo te recomiendo es Indaial, Brasil, que como digo, estos brasileños tienen bastantes zonas geniales para venir. Y como mencioné, normalmente este tipo de lugares así que son como un verde más oscuro, tirándole un matiz más oscurecido de verde, suelen ser como parquecitos o zonas verdosas en la vida real. Y normalmente en estas zonas son donde hay nidos de Pokémon. Así que en este tipo de zonas puede que te encuentres un Pokémon con más frecuencia y eso significa que allí está anidando. Así es como yo a veces me encuentro con los nidos, pero lo malo de los nidos es que los Pokémon rotan y se llegan a ir en algunas semanas, me parece que en 15 días si no me equivoco. Esa zona no tiene mucho que agregar, pero lo que sí tiene son gimnasios cercanos, y al tener gimnasios cercanos vas a poder venir a derrotarlos. Como puedes ver ahorita pues no hay actividad en ningún gimnasio, así que si lo que tú quieres es hacer monedas para tu Pokémon o para comprar cosas en la tienda del juego, puedes venir aquí derrotar el gimnasio. Hay bastantes gimnasios de distintos equipos, tenemos equipo rojo y azul, algunos pues ya están por tumbarlos los gimnasios, así que si tú quieres venir a dejar tu Pokémon, igual y chance hay espacio en algún gimnasio de acá, y pues al que gobierne tu gimnasio en este tipo de zonas, vas a tener la chance de que tu Pokémon no lo van a poder sacar y vas a poder generar más activos. Ahora sí ya me estoy poniendo muy Marciano Tech, Marciano Finanzas, ¿cómo se llamaba el canal de Dominguero? Futuros Millonarios, ya hablando de ingresos activos. No es cierto. Pero bueno, si van a poder hacer más monedas con su Pokémon, recuerden, son 50 diarias, si ustedes lo dejan aquí. Y bueno, si ya no lo pueden recuperar, díganle a alguien que y los venga a sacar de su gimnasio. Hasta aquí el video, amigos, espero que les haya gustado. Por cierto, los que se preguntan cómo hacer Flight, les dejo el video aquí abajo en la descripción, o si no lo pueden encontrar en el canal. Suscríbanse, activen la campanita, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye bye.